Buenas tardes. Le invito a que vaya abriendo su Biblia, por favor, en 1 Corintios 11, 17. 1 Corintios 11, 17. El tema que voy a tratar ahora lo he titulado En memoria de Jesús. Esto tiene que ver con la celebración que tendremos hoy de Santa Cena o Cena del Señor o Comunión. Y vamos a leer 1 Corintios 11, 17. En memoria de Jesús. Dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Este es uno de los pasajes muy importantes que tienen que ver para la vida espiritual o en la vida espiritual de una iglesia que se precie ser una iglesia cristiana. Los corintios eran cristianos, habían recibido el evangelio, pero algo pasaba en sus vidas que no maduraban, se quedaban en un estado de infantilismo, de niñez espiritual, y eso los llevaba a que por su misma inmadurez se generaran en medio de ellos muchos problemas, divisiones, pleitos, partidismo. No, mi predicador favorito es Pablo. No, que Apolos. Yo vine a ver a Pablo, el apóstol. Cosas así, ¿no? Pero ellos habían llegado al extremo, los corintios, de cometer abusos en una celebración que era algo tan sublime y solemne, que era celebrar y recordar al Señor comiendo el pan y bebiendo del jugo de la vid. Y Pablo los reprende duramente a los corintios. Vamos al pasaje que leímos al principio, 1 Corintios 11, 17. Usted se va a quedar allí, vamos a ir a otros textos, pero ahí va a poner una señal. Dice en 1 Corintios 11, 17, pero, hay un niño por ahí, si lo atienden por favor. Pero al anunciaros esto que sigue, dice Pablo, no os alabo. O sea, yo no apruebo la conducta que ustedes están teniendo, les dice a los corintios. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cristianos se pueden congregar y reunir
para lo peor. Esto es lo que hacían los corintios. El problema es que hasta la fecha hay gente que se congrega pero con otros fines, no para adorar al Señor, no para tener comunión con los hermanos, traen sus rollos. Bueno, esto no es nuevo y Pablo les dice, no, yo no apruebo este tipo de reuniones. Versículo 18. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, o sea, como esta asamblea el día de hoy, y como miles alrededor del mundo, hoy el día del Señor, que están reunidos como iglesia, o sea, como cuerpo de Cristo. Cuando reunís como iglesia, dice, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. A Pablo le habían llegado comentarios, reportes de cómo los corintios se comportaban entre ellos, de cómo ellos se habían quedado en un estado de madurez espiritual, pues ya habían pasado años de haber recibido el evangelio y no maduraban, no crecían, seguían con una mente muy estrecha, con conceptos muy que rayaban en el fanatismo por un lado y por otro lado se iban al libertinaje. Era tremendo lo que estaba pasando ahí. La palabra divisiones que aparece aquí viene de la palabra griega skisma. Esa palabra se puede traducir como cisma. O sea, había cisma, división entre ellos, ¿sí? También se traduce por rotura. O sea, las relaciones entre ellos como hermanos se veían rotas por asuntos de opiniones, por asuntos de la vida cristiana, sobre temas inclusive pues doctrinales, pero que no son fundamentales. Y había discusiones de que si se ponían velo, de que si no se ponían velo, que si los hombres se dejaban crecer el cabello, que si no. Pablo dice, bueno, esta es la norma, pero si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre de contender por cosas de segundo orden. Entonces había estas roturas, estos cismas, estas divisiones, porque ellos no tenían todavía la capacidad de pensar con madurez para poder tener paciencia, tolerancia, amor, perdón, etcétera, entre ellos. Dice el versículo 19, del 18 le dice, oigo que hay divisiones, pero miren el 19, porque es preciso, que también se traduce por necesario, es necesario que entre vosotros haya disensiones. A ver, otra vez ese versículo, eso es lo que dice. Porque es preciso que entre vosotros haya diferentes opiniones, conceptos diferentes. ¿Por qué? Porque como humanos, pues llegamos a pensar de manera diferente en algunos conceptos u opiniones. Ahora, ¿por qué es necesario que entre nosotros se den este tipo de cosas? ¿Sabes por qué? Porque es lo que Dios usa, en primer lugar, para hacernos ver nuestra propia condición espiritual. ¿Cómo estoy yo en mi nivel espiritual? ¿Cómo reacciono yo ante la crítica, la murmuración o el desprecio de un miembro de Cristo hacia mí? Entonces eso me prueba, pero a la vez prueba al otro que está teniendo una mala actitud. Porque mira lo que dice, es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea, Dios permite eso para probar nuestro carácter, para que nos demos cuenta de nuestra condición, pedirle su ayuda, su gracia y poder superar esas actitudes de niños inmaduros que luego tenemos, ¿verdad? Que le tuerzas la boca al hermano, al ujier porque te sentó en un lugar donde no te gusta y le tuerces la boca, cosas así de inmadurez, ¿no? Este versículo en la versión en lenguaje sencillo se lee así, dice así: todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Esa traducción como que está más clara, ¿no? Para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo, porque se supone, escrituralmente, nos deja ver eso, se entiende que un cristiano debe dar frutos ¿de qué? De paciencia, de misericordia, ¿sí? Ser tolerante, ser amoroso, perdonador, ¿sí o no?
Entonces, cuando hay una situación, fíjate, la Biblia, hay algunos cristianos que piensan y se asustan y pegan el grito en el cielo cuando suceden situaciones en una iglesia, y no, pero en la casa de Dios no deberían de suceder. Fíjate que la Biblia no dice que no deben de suceder. La Biblia es más dice que es necesario que sucedan para poder Dios tratar con nosotros y que maduremos. Entonces, cuando algunos traen esta idea, no sé de dónde, de que no debería haber situaciones de este tipo, entonces cuando ven algo, dicen, no, ya me voy, aquí no hay amor, aquí esto, y empiezan a juzgar, pues como niño. Pablo decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, y juzgaba como niño, pero cuando maduré y crecí, entonces ya dejé lo que era de niño. Entonces, Dios quiere que vayamos madurando, ¿sí? Y la iglesia de Corinto como que algo había detenido el crecimiento hacia la madurez, porque persistían en lo mismo, ¿verdad? Por un lado permitían las relaciones inmorales dentro de la iglesia y no hacían nada. Pero se sentían orgullosos de que hablaban en lenguas y tenían dones de sanidades. Y Pablo los ubica y les dice, no, tiene que haber disciplina en la iglesia, no menosprecien los dones, procúrenlos, no impidan hablar en lenguas, etcétera, pero hágase todo decentemente y con orden. Dice, y cuando hay divisiones entre ustedes, problemas, situaciones, tienen que tener la capacidad, tienen que llegar a la madurez de saberlos resolver entre ustedes. Y ellos se habían quedado ahí, no crecían. Versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea, ellos se reunían supuestamente para celebrar la cena del Señor, ¿sí? Pero Pablo les dice, pero como ustedes lo hacen, todo lo que sucede en sus reuniones, eso no es la cena del Señor, eso no es comer la cena del Señor, eso no es recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Ahora, la cena del Señor, sabemos que es un memorial, un recordatorio de la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados. Entonces ese es el propósito principal, según Jesús mismo. Hagan esto en memoria de mí. Entonces ellos se juntaban, pero no recordaban eso, sino sucedían cosas dentro de esa celebración. Y había tres situaciones que Pablo trata aquí en el versículo 21 y 22 en adelante. Estaban involucrados los ricos de la congregación, gente no tan rica o gente pobre, y otro segmento que estaban ahí, pero que de alguna manera habían adoptado, pues, filosofías, qué sé yo, maneras de pensar que los volvieron libertinos. Hacían lo que querían. Y dice Pablo en el versículo 21, porque al comer, o sea, habla de la reunión que ellos hacían. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre. Escuche bien esto. Era una costumbre habitual el reunirse para celebrar comiendo. Después de la cena del Señor, ellos comían. Había reuniones en que los griegos practicaban en la que cada participante de la reunión aportaba una parte de comida, después la juntaban y esa comida era para todos podían comer de allí. Lo que hoy diríamos, vamos a tener un convivio de traje. O sea, yo traje pozole, yo traje tortas ahogadas, el otro día un hermano me dice, ya investigué todo eso, ya sé lo que es el pozole, ya sé lo que son tortas ahogadas, como es muy de aquí, entonces ya no tengo que explicar. Entonces llegaban, cada quien ponía, llevaba de traje, traían y comían y convivían. Esta costumbre de convivir y repartir la comida, llevando cada quien, era una costumbre de los griegos, pero los cristianos adoptaron esa costumbre. Y ellos llamaban a sus reuniones fiestas agape o fiestas de amor cristiano, que lo juntaban con la celebración de la cena del Señor. Entonces todos los miembros de una congregación
decían, el pastor decía, vamos a recordar al Señor, vamos a hacer un memorial, y ellos ya sabían, vamos a recordar al Señor, entonces todos traían comida. Pero en ese punto en el que Pablo escribe esta carta, los corintios ya habían perdido totalmente el significado y el propósito de la cena del Señor. Sus diferencias entre ellos, no, que el hombre no puede tener el pelo largo, no tiene que cortárselo, que la mujer no se corte el pelo, no, que tiene que se lo corte, que el vestido no sé cuánto, y se peleaban, se agarraban, en fin, eran bastante serios. Yo la verdad digo, ay, esa iglesia, ¿quién sería el pastor? Ni siquiera lo nombra, porque como que no se sentiría muy orgulloso de tener una iglesia así. Pero en este caso había, digamos, 3 segmentos en la congregación que se vieron involucrados aquí, y eran los ricos, eran los pobres o los no tan ricos, y un grupo muy especial que eran los libertinos, los que decían, no es malo esto, no es malo adulterar, no es malo fornicar, no es malo emborracharse, no, que ya Él pagó por nuestros pecados. Esos estaban metidos ahí en la iglesia. Entonces Pablo dice, fíjate, en el versículo 21, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre. ¿Qué significa? Que los ricos que llevaban mucho, como tenían diferencias con aquel y a lo mejor era un pobre de la congregación, como se juntaban y compartían, entonces por eso Pablo dice, cada uno se adelanta y se come su propia comida. O sea, no comparte. Y los pobres, que lo sabía, se quedan con hambre y no tienen que comer. Y Pablo dice, ¿qué cosas están pasando entre ustedes? ¿Cómo es posible que estén pasando estas cosas? Entonces, ahí estaban los ricos viviendo en un egoísmo. El egoísmo ya los había atrapado. Pero también los pobres tenían su orgullito, Más de uno, sin duda, que decía, no necesito tus tortas. Yo tengo a mi Dios que me suple, y estaba muriendo de hambre, ¿no? Entonces, había todas estas cosas. Uno se adelanta, no comparte y se come lo que trae. Y el otro se queda nomás como el chinito, milando, ¿verdad? Porque pues no, tenía hambre, pero como los otros egoístas no compartían, porque a lo mejor uno decía que no tenía nada que ver que el hombre trajera el pelo largo, y otros decían, no, tiene que ser corto. Entonces decían, ese está mal, está en pecado y es un hereje, no le doy de mi pozole. Pero luego estaban los libertinos. Yo no sé cuál sea peor de esto, si el que rechaza, juzga duramente a su hermano, o los libertinos. Porque mira lo que dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, uno tiene hambre, o sea el pobre, y otro se embriaga. ¿Leyó bien? ¿Leyeron bien? ¿Cómo entienden este versículo? Que se emborrachaban. ¿En dónde? En la iglesia. O sea, entre ellos, en los convivios que ellos tenían, se emborrachaban. Yo no sé si usted había leído ese versículo. O sea, había algunos que vivían su cristianismo con pleno libertinaje. No, aquí me siento bien chévere, nomás me faltan las luces y el humo. No, pero eso es para el siglo XXI. Pero te dejan hacer de todo. Ahora, ¿por qué permitían a los libertinos allí? Porque les faltaba a los líderes ponerse las pilas. ¿Se acuerdan que 1 Corintios, en el capítulo 5, no dijeron nada sobre una relación inmoral, vergonzosa, de un hombre que tomó por mujer a su madrastra? Y ellos no dijeron nada. Libertinos. Fíjense que ahora en el Congreso de Jóvenes que pasó hace una semana, sucedió algo. Vinieron jóvenes de muchas casas de oración, de otros estados de la República, algunos de otros países. Pero entre todos esos grupos vinieron también jóvenes de otras iglesias. Pues nosotros hicimos la invitación abierta. Y vino un grupo de jóvenes de cierta iglesia de aquí de la ciudad. Nosotros los conocemos porque por algunas razones, ya de tantos años, algunos los conocemos desde niños prácticamente, ¿no? Y conocemos a sus padres, pero
esos chicos se reúnen en cierta iglesia. Entonces, cuando empezó la predicación, el predicador les empieza a decir a los jóvenes que deben de guardarse de las no relaciones sexuales entre ellos, que están reservadas para el matrimonio y que se guardaran de los vicios, de los excesos. Y cuando el predicador está diciendo esto, que se levanta este grupito y en plena se salió, se fueron. Pero mientras iban por el pasillo iban diciendo, no, aquí los tienen a todos atados, allá donde nosotros vamos, allá nos dan libertad. ¿Sí? Algunos jóvenes que también los conocen ahora, que los han invitado así, pues que se conocen por los años. Conocemos muchos cristianos en la ciudad, pero cuando se reúnen, hay algunos jóvenes aquí que han sido testigos de que ese grupo se emborrachan en sus reuniones. Y los pastores, bueno, pues me imagino que eran primos de los corintios, no lo sé, porque les permiten libertinaje. Y Pablo dice, no, ok, hay disensiones, hay este tipo de cosas, pero ¿cómo sobrellevar eso? Los ricos menospreciaban a los pobres no se quedaban atrás, los libertinos juzgaban a los que querían caminar con el Señor en santidad. No, aquí la libertad que Cristo ganó para nosotros, nosotros no queremos ser religiosos. Qué difícil es todo esto. Versículo 22, Pablo sigue su amonestación y les dice, pues ¿qué? Dice, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? Le dice, o menospreciáis la iglesia de Dios. ¿Quién es la iglesia de Dios? Todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Esa es la iglesia. La forman todos los creyentes en cualquier parte del mundo, de todas las denominaciones cristianas, que han sido lavados por la sangre de Cristo. Ahora, aquí dice, menciona la palabra menospreciar. ¿Por qué menosprecias la iglesia del Señor? O sea, ¿por qué se menosprecian unos a otros? ¿Sí? Mire, en la actualidad las iglesias han adoptado sistemas como de mercadotecnia. En realidad es eso, son sistemas, principios de mercadotecnia. Uno de ellos es que dicen que la primera impresión que tú causes en tu negocio, etcétera, pues va a determinar la venta. Sí, entonces algunos dicen, no, pues hay que, mira, la primera impresión es, vamos a poner luces de colores, vamos a pagarle aquí, y todo un escenario tipo Televisa, ¿no? Tipo TV Azteca. Entonces los músicos, pues acá bien chévere vestidos, ¿no? Acá bien juveniles, entonces, no, pues llega la gente y se apantalla así, la imagen, ¿verdad? Con esas perspectivas o esos principios de manejar una iglesia, ha llevado en muchas partes del mundo al grado de que cuando seleccionan los sugieres, por ejemplo, hasta los entrenan y les dicen cómo hacerlo. Escogen a las hermanas más bonitas de la congregación, y si están güeritas, pues mejor, ¿no? Si tienen ojo azul, pues ni se diga. Si parecen Barbies, pues ni se diga. Hombres atléticos, así bonitos, pues todo acá, para que cuando llegue la gente diga, wow, qué tremendo aquí. Pero ¿será eso la iglesia del Señor? Fíjese, aquí hace años tuvimos a una ujier precisamente. Una hermanita que tenía una discapacidad en una pierna, su pierna derecha. Ella usaba una plataforma como de 2 pulgadas. Y obviamente cuando ella caminaba, cojeaba hacia esto siempre, ¿no? Pero aparte de esa discapacidad que ella tenía una enfermedad en su piel que le brotaban granos. Entonces su aspecto y su condición no la calificaba o no la califica como servidora en una iglesia del siglo XXI. Porque obviamente que, pues, imagínate que te reciba alguien así, ¿no? Todo, pues así como que, ¿no? Pero la Biblia
que es nuestra guía de conducta y de cómo gobernar la iglesia y de cómo llevarla en los caminos del Señor, nos dice que no debemos menospreciar a nadie. Y una vez Toño Ortiz dio el anuncio que se necesitaban servidores, y esta hermana se presentó. Ni me preguntó Toño, ni me preguntó los que dirigían en ese tiempo los Ujieres, ni me preguntaron, oye, ¿la recibimos? Porque ya sabían lo que yo les iba a decir. Ni me preguntaron, porque pues ya tenemos los principios bien sólidos. Y ella fue recibida. Y ella siempre se ponía allá en la esquina. No sé cuántos de ustedes la recuerden. ¿Alguien la recuerda? Mira, hay muchas manos levantadas. Bueno, ella se regresó finalmente de donde era originaria, pero ella siempre se ponía allí donde estaba el hermano Ujier allá. Entonces yo siempre entro por ese pasillo y siempre la saludaba. Y hola, ¿cómo estás? Era una persona tan amable, tenía un espíritu tan afable, tan bonito, que una mujer hermosa pero con carácter de 3 demonios adentro, se veía espantosa enfrente de ella. Porque su carácter tan lindo, tan dulce, tan hospitalario, fíjese, una vez me dijo, oiga pastor, fíjese que logré que me dieran un trabajo y ya gané mi primer salario. Ah, qué bueno, te felicito. Dice, si yo le invito a comer, ¿aceptaría? Le dije, claro, ¿por qué no? Pues me invitó a comer. Dice, pero yo voy a pagar. Le dije, no, déjame, yo pago. No, dice, yo pago. Mira, era tan generosa esa hermana, de la cual muchos hermanos la recuerdan con mucha estima. ¿Por qué? Bueno, la casa del Señor no debe de haber esto, aunque había hermanitos que no faltaban, como en los Corintios, que pues así como que, ay, ¿verdad? Yo no sé por qué una vez alguien me dijo, ¿por qué la tiene allí, luego a la entrada? Está bien que sirva, pero es que, hermano, la imagen, ¿no? Entonces uno tiene que ser paciente con todos estos hermanos, porque tú los ves y dices, este es un niño espiritual, y a tu niño que es inmaduro, pues no le das un putapié y lo corres de tu casa, ¿verdad que no? Lo vas educando, lo vas llevando en la educación. Entonces tiene uno que ser paciencia. Pero una iglesia en la que sigan existiendo aún a través de los años distinciones sociales, raciales, económicas, y que haya problemas constantes por temas secundarios, no fundamentales, pues es una iglesia infantil, inmadura, que tiene que ir creciendo. Desgraciadamente esta inmadurez lleva a la intolerancia, ¿verdad? Enfatizan cosas que son secundarias, ¿verdad? No, como por ejemplo, mire, una vez una señora, y esto ocurre seguido, te juzgan muy ligeramente, y es según la apariencia, como decía Jesús. Oiga, pastor, y lo dice, lo voy a reprender, y fíjate, me reprendió, así entre comillas, no, lo voy a reprender, lo voy a enfrentar. A ver, pues dígame, ¿qué pasó? Dice, ¿cómo es posible que ustedes, dice, acepten mujeres impúdicas en casa de oración? Ay, caray, ¿cómo mujeres impúdicas? Sí, mire, como aquella que está allá. Y me señaló a una señora, en mi vida la había visto. Bueno, traía una blusa, pues así, con los hombros descubiertos, la espalda descubierta. Yo le dije, pues mira, yo no la conozco, seguramente es la primera vez que viene. No, pero que no sé qué, ¿cómo es posible? Y usted está tolerando el pecado. Entonces, tenía celo la hermana por la prudencia en el vestir, pero le faltaba algo, le faltaba misericordia, le faltaba paciencia. ¿Me estoy dando a entender? Fíjese, le voy a contar una historia verdadera. Sucedió en una iglesia en los Estados Unidos, un domingo como este. El predicador empezó a predicar, como a los 5 minutos, así como ahorita está lleno el auditorio, había una que otra silla por allí vacía, y los Ujieres metieron a una mujer que venía, su vestimenta pues, no era prudente, de una mujer prudente,
y sí venía con una minifalda y bueno, en fin, ustedes entienden. Y la sentaron entre la segunda y tercera fila, así cerquita. Entonces cuando el predicador, que era un pastor invitado en esa congregación, dijo: siento en mi espíritu que el Señor me está moviendo a cambiar mi mensaje. Y empezó a decir: esas mujeres impúdicas que parecen prostitutas. Y la miraba la señora. Y que no sé qué, y que la santidad a Jehová. Y sí es cierto, o sea, es la casa del Señor y tiene que haber prudencia. ¿Están de acuerdo con eso? Pero a este le salió el celo. Y la estuvo agrediendo y agrediendo y agrediendo y agrediendo. La mujer se salió, se fue. Obviamente se sintió aludida y se fue. Bueno, al otro día sale una noticia de que una prostituta se había suicidado. ¿Quién creen que era? Era la mujer que había entrado a la iglesia. Dejó una nota que decía: hace unos días, mientras yo trabajaba en mi trabajo, prostitución, dice, llegaron unas personas que andaban por la calle y me empezaron a hablar de Jesús, que Él podía cambiar mi vida, que Él me amaba, que Él podía, y en fin, dice, me dieron un folleto con una dirección de una iglesia a la cual fui hoy en la mañana. Pero lo único que encontré fue desprecio, rechazo. Dice, creo que no valgo absolutamente nada, mi vida no tiene sentido. La última oportunidad que yo pudiera haber tenido era esta esperanza que me dieron, pero no. Y se cortó las venas y se dejó de sangrar y se murió. ¿Saben? Yo no quisiera estar en las botas de ese celoso predicador. Porque es verdad, la mujer cristiana tiene que vestirse con pudor y decencia, así dice la Biblia. Pero ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? ¿A poner allí a Toño Ortiz? A ver, no, usted no, a ver, no, usted sí, usted no, usted, o sea, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? Cuando yo estaba en la preparatoria, había una chica que traía faldas hasta acá y era de una religión, de una iglesia de tantas que hay. Y ella nos invitaba eventualmente pero yo le decía, no, pero pues acá estamos, es lo mismo. Decía, no, es que acá la palabra de Dios, pero fornicaba con 4 o 5 allí del salón. Entonces, ¿cómo está el asunto? Bueno, los corintios así estaban. O sea, no sabían juzgar, no sabían discernir, y de pronto les salía el celo fanático, ¿entienden? Así como de, no, aquí las cosas son así. Y no permitían otro concepto. Entonces, fíjense, un sabio en la antigüedad dijo, tener celos sin... Llegar a ser un fanático es una señal de la verdadera madurez espiritual. O sea, hay que tener celo.
por las cosas de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero tenemos que saber ubicar lo que es de segundo orden o de segunda importancia dentro de una iglesia, que no son verdades fundamentales. Las verdades fundamentales tienen que ver con la divinidad de Jesús, la Trinidad, su concepción virginal, nació de una virgen, que son verdades fundamentales. La resurrección, Cristo resucitó. Pero dentro de todo eso hay otro entendimiento, y en eso coincidimos todos los cristianos, pero tenemos diferencias en diferentes conceptos que no tienen que ver con la salvación, que no agreden la divinidad de Jesús, que no agreden las verdades fundamentales del cristianismo. Y de esto, hermanos, la inmadurez provoca muchas agresiones, precisamente por la inmadurez. No se tolera, cada quien se quiere salir con la suya, en fin. Una vez yo estaba en un evento y estaba predicando con otros 2 pastores y después de yo dar mi primera enseñanza, uno de ellos, que es amigo mío de casi 30 años, muy apreciable, amigo, hermano, me dijo: oye Chuy, dice, tú dijiste esto, pero ¿me permites hacerte una corrección? Claro, le digo. Mira, te faltó esto y tienes que considerar este punto, acá y acá. Le dije: oye, tienes razón. Le dije: oh, no, pues gracias. Me faltó aplicarme allí para tener un concepto más acertado en un principio ahí de la Biblia. No, gracias, le dije. No, de nada, me dice. Pero después él, en su predicación, él estaba tocando cierto punto y él dijo, les voy a decir algo. En la iglesia católica nadie puede encontrar la salvación, dijo así. Entonces yo me quedé. Y cuando terminó, le dije: oye, no pienses que te la estoy devolviendo, pero es la verdad. ¿Por qué? Me dice. Le digo: es que tú dijiste que en la iglesia católica nadie puede encontrar la salvación. Claro, me dice, está llena de ídolos. Y empezó, ¿no? Entonces yo le dije: oye, pero no te has puesto a pensar que todos los reformadores, absolutamente todos, Lutero, Zwinglio, Calvino, todos eran sacerdotes católicos. ¿Y dónde encontró Lutero la salvación? Y se queda así y dice: ay, no lo había visto así. Le digo: bueno, mi estimado, lo que pasa es que la salvación no está en una iglesia o en una organización, está en Cristo. Y Cristo está donde le clames, ahí está. Y puede ser en Sodoma y Gomorra, y ahí está Él, esperando a que le clames. Y lo hizo así, y se quitó los lentes y dijo: ¿sabes qué? Jamás lo había visto así. Gracias, me dice, por aclararme ese punto. Y desde aquel tiempo, cuando él repite eso, lo pone como anécdota, ¿no? Fíjense, yo pensaba, pero estaba equivocado. Ahora, el querer salirse con la suya, con lo que yo creo, es lo que provoca problemas. ¿Entienden? Y así estaban los corintios. Miren, a continuación vamos a ver un pasaje, pues de los más importantes. Vamos a 1 Corintios 11:23, que es donde estamos ahí. Porque vamos a ver algo muy interesante, que Pablo pues pone un argumento para que las relaciones entre los cristianos sean sanas. Cuando surjan problemas, sepan perdonarse y sepan ser tolerantes el uno con el otro. Y él les recuerda el verdadero significado de la cena del Señor. Algunos le llaman, fíjese, la cena del Señor. Otros cristianos le llaman la comunión. Otros le llaman la mesa del Señor. Hasta por eso hay pleito. No, se llama la comunión. No, es la cena del Señor. No, es la mesa del Señor. Entonces, pues esto no es lo más importante, el nombre, sino su propósito y significado. Eso es lo más importante. Como lo que argumentábamos en diciembre, que es más importante el día que nació Jesús, que no fue el 25, que el 13, que el 14, que el 5. Eso no es lo importante es el hecho que Él nació. Haya sido el día que haya sido, eso es lo intrascendente.
Lo importante es que Él nació. Así es con la cena del Señor. Como le llames, comunión, mesa del Señor, cena del Señor, eso es intrascendente. Lo que importa es su propósito y significado. Bueno, dice Pablo, porque yo recibí del Señor, acuérdense que estamos leyendo corrido, Él les está pues llamando la atención y corrigiendo de todas sus cosas que hacían. Entonces dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo era un hombre, un apóstol que enseñaba la palabra de Dios. Dice, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, y todos sabemos eso, ¿no? Tomó pan, se conoce como la última cena, que era la cena de la Pascua. Tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Sígame con mucha atención. Dentro del cristianismo, mire, el cristianismo está compuesto, según las estadísticas, por aproximadamente 2.200 millones de cristianos o que creen en Cristo. 2.200 millones de los casi 7.000. Bueno, de esos 2.200 millones de cristianos, 1.200, esto lo hacen los que hacen las estadísticas, 1.200 millones son católicos. ¿Cuántos quedan? 1.000. De esos 1.000 millones de cristianos, 800 millones lo conforman las denominaciones cristianas que surgieron de la Reforma Protestante, que llamaríamos luteranos, presbiterianos, metodistas, casa de oración, iglesia bautista, no sé qué, o sea, todas las iglesias como esta. Somos 800 millones de cristianos, ya llevamos 2.000 millones. Los otros 200, allí incluyeron a los testigos de Jehová, bueno, a los mormones y a otros grupos más pequeños, que no se consideran estrictamente cristianos porque ellos niegan la divinidad de Jesús, dicen que tú puedes ser Dios igual que Él, o sea, cosas rarísimas, que sí son herejía. Bueno, dentro del cristianismo, no voy a incluir a los 1.200, sino a los 800, aunque es inevitable incluir también, entonces somos 2.000 millones. Escúcheme bien, sígame con atención. En esos 2.000 millones de cristianos hay por lo menos 3 interpretaciones distintas en cuanto a lo que Cristo quiso decir cuando Él dijo, esto es mi cuerpo, cuando tomó el pan. El número 1, un sector cree que el vino y el pan realmente se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y esto, sabemos, es la doctrina católica, que se conoce como transubstanciación, que aseguran que cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, se vuelve literalmente en la carne y la sangre del Señor. Bueno, esa es una interpretación de ellos. Y tú dices, no, pero no, ok, dejamos ahí el asunto. Pero, entre los 800 millones... Cuando se inició la Reforma Protestante, que Dios movió ahí para rescatar pues la palabra de Dios, ¿sabe usted que los reformadores del siglo XVI tenían diferentes interpretaciones sobre el significado de esto es mi cuerpo? Lutero creía una cosa, Melanchthon creía otra cosa, Calvino creía otra cosa. Unos creían que el pan y el vino estaba Cristo, pero solamente de manera espiritual, no literal. Y ahí ya hay una diferencia con la primera interpretación, ¿cierto? Pero y bueno, se peleaban, se agarraban y cada uno gritaba y se desgañitaba queriendo tener la razón. Y de ahí salieron 2, 3 pleitos y 2, 3 derramadas de sangre, O sea, también hay que ser bien honestos en esto, La Reforma Protestante, no crean que era de puros santos y las reacciones fueron de mucho amor. No, nos sacaron la espada en ocasiones. Si no crees como yo, sopas. Desterraban gente, en fin, es toda una historia.
Pero dentro de estos hay otros que creían que el pan y el vino eran solamente símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Bueno, esto es lo que nosotros creemos, que solamente son símbolos de su cuerpo y de su sangre, que son, Jesús obviamente estaba hablando metafóricamente. ¿Por qué? Porque este es nuestro argumento, porque Él no tenía dos cuerpos cuando estaba allí presente. Él tenía el suyo, que era de carne y hueso, y en su mano tenía un pedazo de pan, ¿sí? Es como cuando Él dijo, yo soy la puerta, entonces vámonos sobre esa puerta y vamos a hacer cosas de enfrente de la puerta. ¿Se entiende que no? Cuando Él dijo, yo soy la vid, bueno, vamos a donde está una vid y decimos, mira, ahí está Cristo. ¿Verdad que no? Entonces, ese es el argumento. Ahora bien, nosotros creemos así, pero escúcheme, yo no llamaría herejes a algunos cristianos que tienen sus denominaciones, que creen que sí está Cristo, pero simbólicamente. Yo no puedo, aunque ellos nos llamen a nosotros herejes. Ahora, ¿cómo llegar a ese punto? Les explico. A través de los años, que vas aprendiendo a distinguir de lo fundamental de lo secundario. Entonces, te agreden y te dicen, te calumnian, y ahora con el internet, no, pues ni se miden, los hermanos son despiadados. Ahora ya te tachan de todo y te sacan las palabras del contexto y te hacen un video de 1 minuto donde supuestamente uno dice algo, y cuando mis mensajes son de 1 hora y media, las sacan totalmente del contexto y dicen lo que yo nunca dije. Pues es la misma táctica de Satanás, ¿no? De torcer las cosas. Pero eso lo hacen porque ellos se sienten poseedores, algunos se sienten poseedores de la verdad en sentido absoluto. Entonces rechazan cualquier otro concepto que ellos no lo tengan, y se vuelven intolerantes y llaman herejes. Pero hermanos, al menos en lo que es de nuestra parte, yo no me animaría ni me atrevo a llamarle hereje a nadie que disienta de mí en cosas como estas. Por eso es que no me verán jamás discutiendo ni peleando en internet, ni en Facebook, ni en las páginas de allí del internet, discutiendo, queriéndome quedar con la razón, porque en las cosas secundarias hay tantas opiniones, hermanos. Unos dicen que la batería es del diablo. Bueno, en el caso de aquí no es del diablo, es de aquí, de Casa de Oración. Y así cada otro dice, no, ¿cómo? Un teclado, es que ese es un instrumento que lo usan. Una guitarra eléctrica, no, que no ha visto que los satánicos traen guitarras eléctricas. Entonces te digo, a ver, contésteme con la Biblia, dígame dónde se pueden usar guitarras eléctricas. Pues, no les contesto. ¿Por qué? Eso evita ¿la qué? La confrontación y el pleito innecesario. ¿O quieren ser corintos? Que por cualquier cosa ya, no, hermano, fíjese el razonamiento. El asunto no está en el instrumento, sino en quién lo toca. Qué diferente, ¿no? Porque entonces estos micrófonos también los usan. Este es un buen micrófono que usan muchos cantantes, vocalistas. Entonces,
como lo usa Luis Miguel, él usa uno igual a este. Ya no lo voy a usar porque es pagano del mundo. O sea, fíjese qué conceptos y qué falta de sentido común y de... No, hermanos, no podemos meternos a esas cosas, porque eso mostraría que estamos en un infantilismo, cuando es una iglesia que ya tiene 33 años de haber sido iniciada. No podemos estar en ese nivel, no. Lo malo sería que siguiéramos ahí, ¿entiende? Pero estas diferencias, ¿qué es lo que en realidad muestran? Lo que en realidad están mostrando es nuestra imperfección como humanos y como cristianos, porque no hay cristianos perfectos, ¿verdad que no? Porque cuando alguien muestra un celo así, intransigente, agresivo, inflexible, como un joven que vio a un hermano, pues él iba pasando y volteó y estaba en una tienda y se estaba tomando una cerveza allí con unos amigos que se encontró. Ve tú a saber cómo es que fue él tentado. Entonces el hermano pasó y lo vio y le dijo: hermano. Y el otro: hermano, no es lo que tú piensas. La típica, ¿verdad? No es lo que tú piensas, ni con la caguama en la mano. No es lo que tú piensas, hermano. Pero entonces inflexible, sin misericordia: te vas a ir al infierno y vaya. Y empezó en el Face: órale, yo vi al hermano y así, que no sé qué. Entonces me dice un hermano: oye, hay un hermano que, híjole, se siente como el que nunca va a fallar. ¿Por qué? Y ya me contó. Entonces le dije: oye, ven para acá, hermano. ¿Es cierto que tú viste? Sí, ¿cómo es posible? Ay, pero hasta puso pose de predicador. Y le dije: tranquilo, Bobby, tranquilo. Le digo: mira, fíjese bien, cuando alguien se porta así, está diciendo: todos fallan menos yo, tú eres así. ¿Se acuerdan de la oración del publicano y del fariseo? ¿Qué dice el fariseo? Te doy gracias porque no soy adúltero no soy como aquel, no soy como aquel, ni siquiera como este publicano. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién había salido justificado? El publicano, porque se arrepintió. Entonces, cuando alguien tiene una actitud así férrea, inflexible, de no sé, todo que nos quede santidad a Jehová y debemos de guardar con sed, es como que estuvieran diciendo: yo nunca me equivoco, yo nunca voy a fallar, yo seré un santo, pero todos los demás sí se van a equivocar, deberían de ser como yo. ¿Hay un cristiano perfecto? Ninguno. A ese ya se le olvidó la misericordia que recibió. Sí tuvo la suficiente fe para recibir la gracia que lo perdonó y lo justificó y lo lavó con su sangre, pero no tiene la suficiente entendimiento para pensar que esa misma gracia, a lo mejor hasta un poquito menos de la que él recibió, los demás la puedan recibir. Se les olvida y se vuelven fanáticos, celosos, pero es un celo pues fanático, que lo único que está mostrando es inmadurez, no es un celo espiritual. Entonces nosotros creemos que son símbolos del cuerpo y la sangre del Señor, pero si algunos no creen como nosotros, no los vamos a llamar herejes. ¿Por qué? Aunque ellos nos llamen, bueno, los vamos a tolerar. Miren, hablándoles como dicen por allí, ¿verdad? Con el corazón en la mano. ¿Sí se siente feo cuando alguien dice mal de ti? ¿Sienten feo? Pues yo también, y más cuando son mentiras. Tú dices: híjole, aquí estos hermanos, a veces dan ganas de desenfundar. Y luego así como que, y luego el Señor: Pedro, guarda la espada. Pedro, cortándole las orejas a la gente, va a decir: órale, o la seta del zorro, no de los michoacanos, sino de acá del zorro. Y a veces dan ganas, pero no.
Ahí es donde va, al que más se le da, dijo Jesús, más se le demanda. ¿Sí o no? Bueno, se supone que el que sabe más de la Biblia entiende más, y el que enseña se le demanda más. O sea, en teoría Dios me demanda más a mí que a ustedes. ¿Por qué? Porque supuestamente yo conozco, sé más de la Biblia, por algo soy el pastor, o entiendo más, o qué sé yo. Entonces, a mí Dios me demanda más. Entonces, pues a veces se ensañan. Pero hasta ahorita, por la gracia de Dios, no he levantado la mano para defenderme. Y con su gracia no lo voy a hacer. Porque yo he notado, y ya es una práctica, cuando alguien oro por él. Porque dice la Biblia, Jesús dijo, si te maldicen, bendícelos. Qué maravillosa puerta de salida nos dejó el Señor. Si te maldicen, bendícelos. Si te calumnian, tú habla bien de ellos. Bueno, en otras palabras, ¿no? Entonces, yo lo hago. Y digo, ay, qué maravilloso, porque mi corazón está sano, ¿entienden? Entonces, ese es el propósito de Dios. No que nos quedemos ahí en ese infantilismo, sino que crezcamos, ¿no? Volvamos a 1 Corintios 11:23. Porque si en algo coincidimos todos los cristianos, es que la cena del Señor es una celebración de la fe cristiana, ¿sí o no? Es propio del cristianismo y allí no hay discusión. Y bueno, ya nos quedamos con eso, ¿ok? Dice pues 1 Corintios 11, está hablando, voy a leer desde el 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego añade Jesús, haced esto, ¿cómo? En memoria de mí. Por eso el tema se llama en memoria de Jesús. Ok, ¿qué quiso decir Jesús? Hagan esto en memoria de mí, cuando coman el pan y beban el fruto de la vid. En otras palabras, cuando lo hagan, no se peleen unos a otros. Si alguno tiene algo contra su hermano, pues sanen sus diferencias y recuérdenme. Recuerden lo que yo hice, lo que hice por ustedes en la cruz. Fíjate nada más. Entonces se reúnen los cristianos. Vamos a tener Santa Cena, hermanos, o comunión para que nadie se pelee, o la mesa del Señor. Ya estamos todos en paz. ¿Cuál es el propósito? Recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Ahora viene la reflexión. ¿Qué hizo por nosotros en la cruz? Pagó el precio de nuestros pecados. La sangre que derramó es la sangre que nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos ya han sido lavados por esa preciosa sangre? ¿Le dan gracias al Señor? Ahora, ¿tú crees que el Señor pueda lavar a otro con la misma sangre? Eso significa que es tu hermano. Somos hermanos de sangre, porque estamos bajo el mismo pacto. Entonces, si yo odio, estoy amargado, en el Facebook le tiro pero con todo a fulano de tal, y hasta lo calumnio y le digo, entonces, a ver, espérate, se pudo haber equivocado y ya lo estás juzgando muy duramente, pero es tu hermano. Fíjense cómo va tomando significado la enseñanza. Ahora bien, cuando Jesús dice, hagan esto en memoria de mí, esto tiene que ver mucho de cómo los judíos celebraban la fiesta de la Pascua. ¿Cuál era el significado de la celebración de la fiesta de la Pascua que hacían los judíos? El propósito era para recordar, ellos tenían, era el sacrificio de un cordero inocente, un animalito. Derramaban su sangre, la rociaban, y eso tipificaba la sangre de Cristo. Pero el propósito de celebrar para los judíos el Cordero de la Pascua era recordar su salida de la esclavitud de Egipto.
Entonces cada vez que ellos mataban el cordero se acordaban y decían, ay, ¿te acuerdas cómo nos tenían de esclavos y cómo abusaban de nosotros? Pero el Señor en su misericordia y levantó a Moisés, del cual, ay, nos portamos medio mal con él, pero Dios fue bueno y se acuerdan cómo nos trajo en el desierto y cómo hizo milagros y cómo nos entregó una tierra tan rica, tan preciosa, llena de abundancia. Ese era el propósito. Lo sacó a la vida abundante. A eso se refirió Cristo, claro, en sentido espiritual, ya no es una tierra literal. Él hablaba de vida, y vida ¿qué? En abundancia. Se refiere a toda la riqueza espiritual. Entonces Jesús, para nosotros el día de hoy, es el Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo. Él es nuestro Cordero de la Pascua. Nosotros ya no tenemos que sacrificar animalitos inocentes, ya no. Porque dice Pablo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por eso Jesús, cuando en aquella noche toma el pan, toma el vino, lo parte, les dice, coman, beban, hagan esto en memoria de mí, recuérdenme. Versículo 25, 1 Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Yo quiero subrayar la frase nuevo pacto. El antiguo pacto estaba sellado con sangre, pero de animalitos inocentes, que simbólicamente solamente cubrían los pecados. Pero la sangre de Cristo borra nuestros pecados. Es una diferencia enorme. Ahora, Dios borra nuestros pecados, pero aquí quiero mencionar algo importante. Hay cristianos que dicen, ay, ¿por qué yo a veces estoy tan en paz, disfrutando la paz del Señor? Y de pronto vienen a mi mente pecados que yo hice cuando era niño o joven, cuando mi mamá me mandó a comprar un peso de tortillas y compré 80 centavos. ¿Te acuerdas de eso, Marcial? Tú también así le pellizcabas ahí a las tortillas. Yo también. Mami, ya le confesé mi pecado. Ahí está mi mamá y mi abuelita. No. Bueno, entonces, ¿en qué estaba? Ya ven, por andar en otras cosas. Checo, ¿qué estaba diciendo? Se me fue. Del nuevo pacto, ok. De cómo vienen a nuestra memoria cosas que hicimos cuando estábamos niños o jóvenes o antes de conocer a Cristo, y te afliges y dices, ay, Señor, pero ¿por qué no se me olvida? Nunca se te va a olvidar. ¿Sabes por qué? ¿O para qué? Para que nunca se te olvide lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Que cuando lo recuerdas en la cena, te acuerdas de todo lo que hizo por ti. Dios, como Dios, es el único que tiene el poder de olvidar. De manera que si tú vas y le dices, Señor, ay, me siento tan mal cuando recuerdo cuando era niño que me mandó mi mamá a comprar un peso de tortillas y compraba 80 centavos, y el Señor te dice, ¿de qué estás hablando? Señor, tú bien sabes. No, yo no me acuerdo. Porque dice la Biblia que Él dice, no me acordaré más de sus pecados y borraré sus pecados. O sea, ya no existen. Pero ¿por qué en nuestra memoria sí existen? Sí están ahí, aunque ya son perdonados, para que no te olvides de dónde te sacó. Y para que cuando veas a alguien que comete los mismos, o a veces peores, y a veces no tan peores de los que tú cometiste. Eso es lo terrible de muchos cristianos, que antes de conocer a Cristo cometimos terribles pecados, pero otros, porque hay de pecados a pecados, tú los ves y los juzgas, no, se van a ir al infierno, y ya, y te pones una actitud así como que hasta se gozan porque se van a ir al infierno los demás. Ya se te olvidó. Cuando alguien tiene una actitud así, ya se le olvidó la gracia que recibió. Por eso es bueno, hermanos, recordarlo. Esta sangre del nuevo pacto, o este nuevo pacto, fue sellado con la sangre de Cristo.
Ya no fue con sangre de animalitos inocentes, sino de un cordero inocente, que fue el mismo Hijo de Dios. Y por Él tenemos entrada al lugar santísimo. ¿Cuántos le dan gracias? Ahora, vamos al versículo 26, 1 Corintios 11, 26. Así pues, dice, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjate, este es otro propósito. Estás diciendo, Cristo murió por nosotros. Pero aquí en esta parte, todas las veces que comes este pan, bebieres esta copa, también ahí los cristianos solemos pelearnos. Porque algunos dicen, la cena del Señor se debe de celebrar cada semana. Otros dicen, cada que nos reunimos. Y le dicen, no, está bien cada semana. No, a mí el Señor me reveló que cada semana. Y luego sale otro, no, es cada mes. Cada primer domingo de cada mes, a mí el Señor me mostró. Y luego sale otro y dice, no, ustedes están mal, es una vez al año. Porque los judíos celebraban una vez al año el Cordero de la Pascua. Eso es más bíblico que lo que ustedes están diciendo. Pero la Biblia no dice nada al respecto. Dice, las veces que lo hiciereis. El problema está cuando yo quiero imponer las veces y obligue a que todos lo hagan como yo entiendo, o como yo creo, o como yo opino. Eso genera disensiones, divisiones y problemas. Ahora, los que son miembros de casa de oración por años saben que no tenemos un día así, hoy lo vamos a... No, ya teníamos un buen tiempo que no celebrábamos la cena del Señor. Pero algunos al final de la reunión le van a dar gracias al Señor porque no la habíamos celebrado, porque algunos ya estarían muertos. ¿Qué está diciendo el pastor? Ahí les va. Síganme allí en Corintios versículo 27. Dice así, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. ¿Qué es tomar la cena del Señor indignamente? Es comer del pan, beber del vino y tener pecados en tu corazón. Pecados no confesados. Estar en pleito con tu esposa, con tu esposo. Odiar a aquel porque te fraudió. Estar, por ejemplo, en pecados como adulterio, ¿sí? Y dicen, que al cabo el Señor es amor. Y eso es tomar la cena del Señor indignamente. Ahora seguimos leyendo. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Eso significa que será contado con los que mataron a Jesús. Porque dice que cree, pero sus hechos dicen lo contrario. Dice el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno. Fíjate, cada uno. Aquí ya es de manera individual. ¿Por qué cada uno y no todos en asamblea? Sino de manera personal, cada uno. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ahora bien, ¿qué significa probarse aquí? Significa examinarse a sí mismo. ¿Qué? Pues ¿cuál es tu condición espiritual en estos momentos? ¿Sí? Si tú estás en adulterio, tu esposa no lo sabe, estás cuidándote de los hermanos, estoy poniendo nada más así al aire, ejemplos. Estás robando ahí en tu trabajo y dices, no, pues es que no me queda otra, Señor, tú conoces mi corazón y véngase de ahí, véngase de ahí. Y sigues robándole al patrón, sigues teniendo amargura en tu corazón. Ay, pues sí, yo soy cristiana, pero no soporto a esa hermana. O sea, eso es tener pecado en el corazón. ¿Están entendiendo, no? Ahora bien, pongan mucha atención. La cena del Señor se celebra para que recordemos lo que Él hizo por nosotros, ¿cierto?
Pero Satanás ha logrado meter en las mentes de algunos cristianos el siguiente razonamiento. Dice, no, pues no la voy a tomar porque, híjole, no ando bien mal. No, pues anoche le puse unas patadas a mi esposa. No. Y bueno, la verdad, el otro día ahí le coqueteé a una chava que me hizo jalón y no, yo no la voy a tomar. Perdón, tú sabes, Señor, pero no la voy a tomar. Escúchame bien. Ese pensamiento no viene de Dios, porque precisamente el tomar la cena del Señor y recordar lo que hizo en la cruz es la oportunidad que te está dando para que te arrepientas y dejes ese pecado o esos pecados. Ayer, después de esta explicación, y la vi todavía más enfática, al final se levantó un hermano, al final se me acercó un hermano y me dijo, ay pastor, yo tengo 25 años de cristiano, y la iglesia, dice, aquí tengo 5 años, pero duré 20 años, donde, ay hermano, dice, la verdad, era muy seguido la cena del Señor, pero hasta ahorita lo entendí. Nunca nos explicaron. Dice, ¿sabe qué? Ahora entiendo por qué me ha ido en la vida así. Y ¿sabe qué? No tomé la cena del Señor. Le dije, ay hermano, ¿qué no oíste la enseñanza? No hermano, es que yo maltrato a mi esposa, Y empezó a confesarme sus pecados. Le digo, a mí no me los confieses. Pero desaprovechaste la oportunidad para arrepentirte, pedirle perdón al Señor y recordar y tomar en memoria de Él. Gracias Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame a tratar mejor a mi esposa, ayúdame a ser más honesto, ayúdame, qué sé yo. Hermano, no se dejen engañar por el enemigo. Ahora, si hay alguien aquí que no es cristiano, o sea, no ha entregado su vida a Cristo, no puede tomarlo. Sin embargo, puede aceptar a Cristo. Puede entregar su vida ahora, pedirle al Señor que de corazón, que te perdone tus pecados. Y si en los momentos en que estamos nosotros celebrándola, tú vas a saber, porque tú supiste cuando naciste de nuevo, ¿sí o no? También los demás van a saber. Ahora, si tú dices, ya voy a seguir, exagerados, Dios es amor, yo tomo la voy a tomar. Cuidado, porque mira lo que dice aquí. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, comes juicio, ¿de quién? De Dios, y bebes juicio. Ahora, aquí la clave es sin discernir el cuerpo del Señor. Acuérdense que el contexto era las divisiones, los problemas de unos con otros. Discernir el cuerpo del Señor es considerar. ¿Quién es el cuerpo del Señor? La iglesia. ¿Cómo está tu relación con los demás? Porque si tú lo haces de manera indigna, estás comiendo juicio y bebiendo juicio. Y las consecuencias están en el versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 3 tipos de consecuencias. Número 1. Por comer indignamente, con pleitos en el corazón, con calumnia, con pecado en el corazón, muchos se enfermaban físicamente. Puede ser, no lo aseguro, puede ser que sea la situación de algunos, que la última vez que tomaron la cena del Señor, tenían cosas en su corazón, amargura o pleitos o críticas, calumnias. Todavía no se muevan los sugieres, yo hasta que yo les diga, así para que no distraigan. Entonces, tú lo tomaste de manera indigna, sin discernir. Y puede ser que esa enfermedad que nomás te dan de todo, ya probaste hasta la rama de pirul y nomás nada te hace. Puede ser, yo no sé. Cada quien sabe. Pero aquí dice que algunos corintios que habían tomado indignamente la cena del Señor se habían enfermado. Otros, dice, están debilitados. ¿Qué significa? Son débiles en la fe. Todo les afecta, no están conformes, no están tranquilos, todo critican, son débiles en la fe, todo les parece mal, todo, ay, qué horrible. ¿Por qué? Pues porque nunca solucionaron su problema de amargura, de envidia, de celos, de pleito con los demás. Y luego están los últimos,
Dice, y otros, muchos, duermen. Ustedes saben que dormir en la Biblia, ¿qué significa? Morirse. O sea, se morían prematuramente. Por eso yo les dije durante la enseñanza, denle gracias a Dios a algunos de ustedes que no tuvimos a la ligera la cena del Señor, porque tal vez estuvieran muertos. Pero yo estoy convencido que a estas alturas ustedes ya entienden lo que es ser un cristiano, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, bueno, lo podemos hacer cada semana, pero tendríamos que estar explicando cada semana. Lo hacemos en el caso de nosotros cuando el Señor nos impulsa a hacerlo. Porque algunos nos encaraban, algunos de ustedes. Oiga, ¿sabe qué? Una vez una señora, yo me voy de aquí, pastor. ¿Por qué, hermana? ¿Qué pasó? Esta no es una iglesia cristiana. ¿Usted cómo es posible que usted está desviando al pueblo de Dios? Ay, hermanos, ¿qué le hice? Es que tengo un año aquí y nunca han celebrado la cena del Señor. ¿Qué clase de iglesia es esta? Pues me voy. Entonces, bueno, esa hermanita, qué bueno que no la celebramos, se nos muere. Con esa actitud tan arrogante, prepotente y grosera, la toma y a lo mejor se muere. O cuando menos se enferma. O por eso es así de débil y de fanática y de intolerante. No, hermanos. ¿Ahora entiende un poco mejor? Por eso finalmente dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, es hacer lo que cuando iban a la doctrina, cuando eran niños, ¿se acuerdan? Un examen de conciencia. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a hacer un examen de conciencia. Eso significa examinarse a nosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer cada uno? Examinarnos a nosotros mismos. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por Dios, de que nos enfermáramos, nos debilitáramos o nos muriéramos prematuramente. Mas siendo juzgados, o sea, nuestros pecados, nuestras actitudes, reconocemos, somos castigados por el Señor, o sea, Dios nos va a disciplinar para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué prefieren, la condenación del mundo o la disciplina del Señor? La disciplina del Señor. Y aquí termino con esto, examinarse a sí mismo. Déjeme contarle esto y procedemos. Hace como mes y medio, hermano, todavía no estaba en nuestro corazón celebrar la cena del Señor. Generalmente yo soy de buen sueño. Ese es un don que Dios da, es un regalo de Dios. No todos pueden conciliar el sueño. Yo duermo bien, gracias a Dios. Yo digo, mi conciencia está limpia, está tranquila, yo duermo a gusto. Pero cuando me despierta el Señor, en algunas ocasiones, sé que Él me quiere decir algo. Y hace como mes y medio, me dormí como a las 12 y como a las 3, así sin sueño, ¡toing!, desperté y dije, ok, Señor, a ver, y empecé a orar. Y me dice, necesitas arreglar cuentas con algunos que tú has ofendido. Y yo le dije, ¿yo, Señor, a quién? Y luego me dice, escribe. Entonces yo agarré mi iPad, ¿verdad? Pues ya casi no se usa. Entonces pues saqué ahí en notas, ¿verdad? ¿Qué hago? Dice, mira, vas a hacer una lista, así como lo oyen. Vas a hacer una lista de aquellos a los que tú has ofendido y les tienes que pedir perdón. Llegó el momento de pedirles perdón. Yo dije, ¿pero a quién, Señor? Escribe, me dice. Y así como uno saca las fotos en su celular y en el iPad, que luego las tomas y luego, mira, tengo unas fotos bien bonitas, y le haces, ¡toing! Algunos se les salen las fotos, ¡toing! ¡toing! Hagan de cuenta que el Señor tomó su iPad y me dijo, mira, este es el primero, ¿lo ves? Cuando lo vi así, o sea, Él me está hablando a mí en la lista, y luego me dice, como que sacó su iPad, 1, 2, 3, 4, 5, yo, por aquí, pensé que yo había ofendido. Y hay que empezar por el primero, ¿no? Y le dije, Señor, con este, dice, mira,
Cuando yo te dije que lo reprendieras, me obedeciste y lo hiciste, pero lo hiciste de la manera incorrecta y violaste 2 principios míos. Yo dije, sí es cierto, es verdad. Mira, hice lo correcto de manera incorrecta. Como David, que quiso llevar el arca del pacto a Jerusalén, hizo lo correcto pero de manera incorrecta, lo subió en una carreta. Y luego Usa, se tropezaban las bestias y lo quiso agarrar y cayó fulminado. Y dijo Dios, no, es que así no es la manera, yo pongo la manera. Y era cargada por los levitas. Dice, tú me obedeciste, me dijo el Señor, de reprenderlo por lo que estaba haciendo, y lo hiciste bien, pero lo hiciste de la manera incorrecta. Y me trajo a la memoria, fíjense cómo a veces ofendemos por omisión, o como decía, oraba el salmista, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Y me trajo a la memoria cuando este hermano, aceptó de alguna manera la corrección, pero luego me reclamó. Yo le dije, no, tratas de justificarte. Entonces cuando entendí, en el mismo iPad, hice un correo. Pero como es un hermano que vive en otro país lejano, como yo perdí su amistad, ya no tenía el correo. Entonces dije, bueno, dejé a la mitad del escrito, que no era muy largo. Bueno, lo van a creer que ese día a las 7 de la mañana, como ya ven que son una campanita, ¡toin!, yo no lo atiendo a esa hora, pero algo sentí, y que voy y lo abro, y era una hermana que decía, pastor, yo escucho casa de oración y es una bendición, y yo me congrego en la iglesia fulana de tal. Y cuando dice iglesia fulana de tal, yo dije, es la del pastor. Yo dije, no, Señor, yo lo veo como misericordia de parte del Señor. Así lo vi yo, Y yo le dije, Señor, gracias, porque Él quiere que esté bien, mejor. Entonces le contesto, gracias hermana por escucharnos. Oye, la iglesia donde tú vas es la iglesia donde pastorea fulano de tal. Y me contesta, así casi inmediato, me dice, sí. Le digo, oye, ¿me haces un favor? Pídele al pastor su correo, o tú mándamelo. Dice, yo no me lo sé, pero se lo voy a pedir. Y luego me regresa el correo. Pongan atención, me dice, hermano, ya tengo aquí el correo, ya se lo mando aquí más abajo, pero me dio mucha tristeza lo que me dijo el pastor, que entre ustedes había habido una diferencia y perdieron la amistad. Pero el pastor me dijo, dale mi correo. Yo a Chuy lo amo, lo respeto, pero me ofendió. Fíjate. Dice, hermano, sentí bien feo cuando me di cuenta que entre ustedes se habían disgustado, pero ahí está el correo. Completé el correo sin justificarme, sin decir, no, pero es que tú, que no. Simplemente, ¿sabes qué, hermano? Tenías razón cuando me reclamaste, perdóname. Yo nunca te olvidé, siempre en mis oraciones lo recordé, y es cierto. Y cuando me preguntaban de él, oye, fulano de tal, no, ese hombre es de Dios. Lo mismo hacía él. Y le mando ese correo y me lo responde. Y me dice, Chuy, dice, no sabes el gusto que me da. Dice, yo te perdono. Es más, casi desde ese momento. Pero nuestra amistad se perdió. Pero hermano, no, hermanos. Y luego venía el segundo, el tercero. De 5 que he mandado, 4 ya me respondieron. Otro está batallando. Y fíjense, curiosamente, a ese yo no le hice nada. Porque yo le dije al Señor, ¿y este colado qué? ¿Y este qué? Pues es al contrario. Y dice, no, mira, es que quiero que le escribas. Y dile que estás orando por él y que lo bendices, bendícelo. Es más, lo que voy a decir, no sé si lo debería decir o no, pero el Señor me dijo, mira, está en una necesidad económica, y yo le mandé una ofrenda. Así. No me ha respondido. Yo sé que está batallando, pero yo soy paciente. Pero mañana le voy a volver
Ojalá esté escuchando esto. O sea, yo no tengo nada en contra de él. Bueno, déjenme decirles, esto abundó más la paz, pero todavía me faltan 5. Pero yo ya le pedí perdón al Señor, ¿entiende? Y bueno, en eso estoy, porque hay que saber el tiempo, hay que saber el momento. Entonces, imagínate tomar la cena del Señor recordando lo que Él hizo por mí, que lo puede hacer por todos. Eso me está llevando a mí, al paso de los años, a ser más paciente, más tolerante, pues generoso, qué sé yo, con misericordia, no sé, pero Dios está haciendo algo. Ese es el propósito de la cena del Señor. ¿Entendieron el mensaje? Pues recordemos al Señor, ¿qué les parece? ¿Sí? Voy a pedir a los edecanes que pasen, a los sugieres. Van a tomar ustedes un pedacito de pan. Nosotros pues hemos simplificado, sería el colmo que alguno dijera, es que esto no es bíblico, era una sola copa. Bueno, ¿de qué tamaño sería la copa? ¿La del Atlas? ¿Cuál? O sea, no, hermanos, o sea, son vasitos así pequeños, o sea, sean pacientes, tolerantes, no es el pan así cortado, pero es un pedacito de pan. Lo que importa que es el memorial, amén. Entonces van a pasar delante de usted va a tomar un pedacito de pan, mientras nos dirigen en unas alabanzas de adoración. No pierda la atención, puede estar en un momento de examinación, de cómo están sus relaciones, cómo está su vida, y en ese mismo espíritu, ahorita en unos minutos más, vamos a recordar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, amén. Entonces allí, por favor.